Podemos pasar a la sala y tomar asiento. Queremos empezar de manera puntual. Podemos ir tomando asiento. Vamos a empezar en breve. En un minuto vamos a comenzar la sesión, así que por favor tomen asiento. Si me ayudan atrás con las puertas. Tomamos asiento, por favor, y apagamos los celulares. Vamos a comenzar con la sesión de educación.
El tema que nos convoca este mediodía es el momento de la verdad, aportes del sector privado para una educación de calidad. Y es innegable que en los últimos 20 años avances han existido, pero estos han estado concentrados en cobertura y en acceso. Hoy el gran reto es cómo brindar una educación de calidad. Y para eso va a actuar como moderador de esta sesión alguien que le ha dedicado muchos años de su vida al tema de brindar una educación de calidad. Luis Bustamante Belaunde, rector emérito de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Luis. Buenos días. Si nos preguntáramos ahora cuál es el factor más crítico para alcanzar el desarrollo en nuestro país, estoy seguro de que prácticamente en forma unánime coincidiríamos en responder que es la educación. Y si preguntáramos cuáles son los medios más efectivos para potenciar ese desarrollo, también estoy seguro de que casi todos señalaríamos a la libre iniciativa y la inversión privada. Frente a estas dos claras respuestas, uno podría también preguntarse, ¿y por qué no hemos atinado en buscar y encontrar fórmulas que desaten masivamente esa iniciativa y esa inversión privadas para construir un colosal impulso a favor de la educación, de la mejora de su cobertura y de la elevación de su calidad? ¿Por qué muchos parecerían renunciar a su vocación y tarea empresarial en el campo educativo y atribuírsela a un Estado como el nuestro, limitado en recursos, iniciativas y modernidad? Hay una tarea gigantesca por delante y una situación establecida que debe superarse con dificultades, contratiempos y redoblado esfuerzo. No son pocos los que desvían los ojos del desafío, pero afortunadamente no es el caso de todos. Hoy tenemos entre nosotros a un grupo de jóvenes líderes empresariales, valiosos y exitosos, que han encarado ese desafío y lo han hecho con lucidez, determinación y coraje. Ellos representan toda una visión y una actitud. La tarea, como todo lo que vale la pena, es trabajosa y ardua. Afronta prejuicios, escollos y obstáculos, en su mayoría de carácter burocrático y cargados de un afán intervencionista esterilizante que es preciso remover para avanzar. Como saben bien quienes gestionan centros educativos, ello insume buena parte de sus energías y de su tiempo y les demanda una lucha cotidiana contra el sinsentido y las trabas de una administración pública que no solo no camina, sino que impide que otros puedan hacerlo. El trabajo del Grupo de Educación ha estado a cargo de Jonathan Golleran como líder, director de la Universidad Corporativa de Intercorp y como conductor del equipo. Álvaro Hensler, cofundador y CEO de Enseña Perú. Paul Neira, director del Instituto Apoyo. Mariana Rodríguez, presidenta y gerente general de Laureate en el Perú. Y José Antonio Rosas, gerente general corporativo de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. A cada uno de ellos quiero expresarles el mayor reconocimiento, a nombre de IPAE y en el mío propio, por el intenso y extraordinario trabajo efectuado, consiguiendo un espacio en sus recargadas labores cotidianas y contagiando su arrojo empresarial para la realización de un compromiso. Asimismo, un agradecimiento extendido a los demás miembros del grupo: Alejandro Belmont, Juan Manuel García Calderón, Karina Grusling y Daniela Raffo, y muy especialmente al apoyo recibido de Carlos Geren y Cristina Elías de Apoyo Consultoría, Daniel Peralta de IPAE Acción Empresarial,
Daniel Olivares y Natalia Fuentes de copiloto y, cómo no, Marcela Moncloa de estímulos. Fernando Sabater apunta que la educación nunca es una mera transmisión de conocimientos objetivos o de destrezas prácticas, sino que se acompaña de un ideal de vida y de un proyecto de sociedad. Porque ello es así, la única forma de lograr que esa vida y esa sociedad para nuestros hijos y nietos estén a la altura de nuestros ideales y de nuestros sueños es remangándose, bregando y avanzando. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, muy bien, muy bien. Ven cómo todos tenemos en mente el colegio y la educación, sobre todo. Inmediatamente venido, buenos días, buenos días. Es que la educación en realidad es parte integral de nuestra formación como personas, ¿sí? Es parte integral de nuestra formación como personas. Además, como personas que somos, conformamos, tenemos un problema. Vamos a un ratito, ¿ves? Ya estamos. Aló. Como personas que somos, decía, formamos un conjunto en la sociedad. Y es decir, que la sociedad está basada y tiene su base en lo que es la educación. Y la educación que nos han brindado, que hemos experimentado en realidad en institutos, colegios, universidades, debe ser una educación que se adecue a los tiempos, que se adelante a ellos, que sea previsora. Una educación de calidad a la que todos debemos acceder. Es cierto, sí, que falta mucho. Es cierto, pero hemos avanzado también bastante. Yo no sé si acá también puedo hacer una mención a esas épocas en que todos hemos pasado por la educación en los años 50, seguramente los mayores, 60, 70 y 80. ¿Cómo era, por ejemplo, ir al colegio en los años 50 y 60? Desde los uniformes, ¿no? Los uniformes eran rígidos, eran unos sacos almidonados, cortes militares, era una educación casi militarizada. Y después llegamos en los años 70 a el gris rata. Ese gris rata de los años 70, que yo me acuerdo que el primer día era un horror porque picaba espantosamente. Mamá, no me lleves a escala gigante porque ahí pica. Y el primer día era espantoso. ¿Cómo picaba ese maldito uniforme? Disculpen pero ¿quién lo diseñó? Mocha Graña, no sé si es... Bueno, gracias Mocha, gracias. Luego estaba en el colegio una forma de aprendizaje, el paporreteo. Todos hemos pasado por la experiencia del paporreteo, que es aprender machacando las cosas, repitiéndolas. El ejemplo más clásico de todos, ¿cuál es? Las tablas de multiplicar, ese es uno. El otro, más hacia mi lado, los incas. Los incas, ¿cómo era? Manco capa, sinchirroca, yoki yupanqui, maita capa, capa yupan, etcétera, etcétera. Y todo el... Sí, no lo voy a repetir porque ya ustedes saben, pues. ¿Sí o no? Manco, y todo el día estabas con el manco, llegabas a tu casa, manco capa, sinchirroca, yoki yupanqui, maita capa, capa yupanqui. Hijito, ¿no es así? Allá. Todo el día estabas así, hijito, ¿qué cosa quieres comer? Manco, capa, sinchirroca, yo que yupanqui, maitac. Hijito, ¿a quién vas a invitar para tu santo? Manco, capa, sinchirroca, yo que yupanqui, maitac. Y entonces te la pasabas también comiendo, viendo televisión, porque en esa época había que ver, por ejemplo, España 82, ¿no? O México 86.
mundiales espectaculares, ¿no? Y estabas viendo el mundial y te quedas con Manco Cápac, Sinche Roca, Yoke Yupanqui, Maita Cápac, Maradona, Beckenbauer, Manco Cápac, Sinche Roca, Yoke Yupanqui, Cubillas. Y llegaba el examen y te sacabas un cero enorme porque habías puesto que uno de los incas era Maradona. Te fregaste, pues. Ese es un tema, el paporreteo, pero otro tema era esa frasecita que hemos escuchado antes. La letra con sangre entra. Ay, a algunos ya le está doliendo el poto y la mano. ¿Se acuerdan, no? Pero en nuestro caso, en nuestra época era la letra con sangre entra, venía con Hannibal Lecter, con Viernes 13 y Freddy Krueger. Porque la verdad, una clásica, yo he tenido que estirar la mano varias veces para que me caigan reglazos. Ya tú antes de ir donde el director ibas llorando, por favor, no, por favor, no. Y si quitabas la mano, te caía un reglazo 3 veces más reglazos. Y es que eran unas épocas, yo no sé, pero los profesores creo que eran sádicos. No eran profesores, sino especializados en sadismo. Y era así. Uno estiraba la mano. A veces, yo he tenido estos ejemplos. Alumno Torres, tírenle un cocacho al alumno Salazar. Y el alumno Salazar, tírenle un cocacho al alumno Torres. Así, les gustaba castigar de esa forma. En nuestra promoción, por ejemplo, no había patillas. No había patillas. No sé si ustedes se acuerdan que en los años 80 el corte de pelo era sin patillas. No era una moda, era supervivencia. Es lo que era. A mí, por ejemplo, me castigaban, no es verdad, y perdón, no es mentira, me castigaban de la siguiente forma: 45 minutos en una esquina, así. Profesor, ya. ¿Usted ha hecho la prueba 45 minutos así? Sonaba el timbre, después de 45 minutos, alumno Torres ya puede irse. Gracias, profesor, muchas gracias. Por eso tengo que ir al quiropráctico 6 veces a la semana, hoy. Muchas gracias. Cuando además uno regresaba a su casa, ¿no? Sí, hoy día, ¿qué pasa si llega tu hijo y te dice: papá, el profesor me ha tirado un cocacho? ¿Qué pasa? Tú vas y le tiras 3 cocachos al profesor. Es más, contratas a Jonathan Maicelo para que se los tire. Eso es inconcebible hoy en día. Pero en esa época, si tú regresabas a la casa y le decías a tu papá: papá, el profesor me ha tirado un cocacho. ¿Y por qué tan poquito? Tú hubieras tirado más y él te tiraba más cocachos encima para que aprendas a que no te tiren cocachos. Así era la educación en esa época. Hacer planas. Por ejemplo, ¿quién no ha hecho planas? ¿Qué cosas eran las planas? Escribir en la pizarra o en el cuaderno 100 veces. No debo copiar en clase. No 100 veces. O no debo ponerle un chinche en el asiento del profesor. 100 veces. No debo incendiar el carro del director ni quemar su perro. Eso eran 1000 veces. Esas eran 1000 veces, ¿sí? Pero a uno se le puede quedar algún ejemplo moral por escribir 1000 veces algo. Es un ejemplo para la vida, se te va a quedar, es un ejemplo moralizador escribir 1000 veces algo. Si fuera así, no sé, yo me imagino que, por ejemplo, imagínense que la SUNAT nos mandara a hacer 1000 planas. Debo pagar a la SUNAT, no debo eludir los impuestos. Imagínense, y asunto arreglado. Señorita, ¿cuál es la ventanilla para entregar las planas? Disculpe. A ver, señor, ¿tiene 1000? Así, le falta una. Ah, no, ya acá la hago. Ya, asunto arreglado, ya no hay más deuda. Pero sería bacán, ¿no? Imagínense, igual. Pero salías del colegio y ahí ya no acababa la cosa. Después del colegio venía la universidad. Miento, venía la academia, que en realidad era una especie de mini colegio para aprender en 3 meses todo lo que no habías aprendido en 5 o 10 o 11 años de colegio. En 3 meses o de repente 6 meses. Ese era el abismo que había entre colegio y universidad. Finalmente, ingresé, o mejor dicho, pasé por el examen de admisión, que era como ir a la guillotina, en verdad. Era básicamente eso. En mi época, el ratio de entrada era 14-1. Y eso que después aumentó. 14-1 era yuquísima. Eso no era un examen de admisión, era un examen de no admisión. Las universidades no querían que ingreses.
Han debido llamarlo el examen de se reserva el derecho de admisión. Porque la gente no pasaba 20 años tratando de entrar, ¿no? Y yo me acuerdo, el primer día, en mi primer examen, ¿no? Llegaba con mi lápiz mongol número 2, mi borrador de 2 colores y mi pañal. Impresionante, ¿no? Y las preguntas eran lo más difíciles posibles, ¿no? 2 esquimales se encuentran juntos. Se suben a un tren avanza a 30 kilómetros por hora, el otro a 60. ¿En qué momento se encuentran y en qué momento se bajan? Y las respuestas eran peor. A, sí. B, no. C, sí y no. D, a veces. E, ¿cuál era E? Ninguna de las anteriores, pues, ¿ves? Era clásica. La única pregunta que me respondía era Manco Capa, Sinchirroca, Yoke Yupaki, Maita Cap. Así era. Es la única pregunta que supe. Y cuando finalmente entré a la universidad dije yo, papayita. Dije, uy, facilísimo. Lengua 1, mi primera clase de lengua 1, qué bueno. Lengua 1, agudas, graves, esdrújulas. No, me hablaron de significado, significante, el signo es arbitrario. Dije yo, uy, la canción. De ahí me cambié a un instituto. Era más relevante para mí en ese momento, es verdad. Ese era otro tema en mi casa, ¿no? El instituto. Cuando le dije a mi mamá que me iba a cambiar a un instituto, me dijo, ¿qué? Ella pensaba que me iba a seguir una carrera criminal. Instituto, mi mamá le preguntaba, ¿tu hijo dónde estudia? En un instituto. ¿Cómo? En un instituto. No digas fuerte, no. En un instituto. Mi mamá pensaba que yo estudiaba en el Instituto Piedras Gordas. Así era de mal visto, imagínense. Pero bueno, terminé. Y aquí estoy, hablando frente a ustedes en el CADE. Lo que quiero decir es que los tiempos cambian. Y hemos avanzado mucho, como decía al comienzo. Y la verdad es que yo tuve el privilegio de estudiar en uno de los mejores colegios de Lima. Y me doy cuenta de ese privilegio, pero también me doy cuenta de que mis contemporáneos, algunos de mis contemporáneos no tuvieron ese privilegio. Y como decía al comienzo, la educación es la base de toda nuestra sociedad. La educación que hemos recibido hace 20 o 30 años nos ha hecho quienes somos el día de hoy. Soy un convencido de que la educación es una de las bases para que este país avance y progrese. Es lo que yo quiero para mi hijo. Por eso le doy una educación de calidad, pero también quiero que así como mi hijo tiene esas oportunidades, haya otros peruanos que tengan las mismas oportunidades que tiene mi hijo, haya nacido en donde haya nacido, sea quien sea y venga de donde venga. Las oportunidades, como ustedes bien saben, solo llegan una sola vez en la vida. Y las oportunidades para el tema de la educación están ahora presentes, abiertas frente a nosotros. Y estas oportunidades no hay que desaprovecharlas. Este es el momento de la verdad. Muchas gracias. Si alguna vez he enfrentado situaciones críticas, muchas oportunidades, sobre todo en épocas de crisis económica. Hay muchas situaciones críticas en la empresa, en distintas etapas de la empresa. La verdad que siempre hay muchas, ¿ya? Pero hay algunas que son trascendentales para la empresa. Desde el punto de vista personal, yo lo tomo como un reto importante. Afrontar situaciones difíciles normalmente nos lleva a hacer un análisis detallado de cuáles son los beneficios, cuáles son los pros, los contras. En 1995 hubo una crisis en la industria y en esa crisis tuvimos que desprendernos de 400 colaboradores. La decisión trascendental de implementar un sistema de gestión, como puede ser un SAP, que fue el primer sistema de gestión que se implementó en el país en ese momento. Hemos tenido recientemente una decisión muy importante que tomar sobre la expansión de esta compañía. Es el tema de crecer, expandirnos o quedarnos como estamos y ser una empresa mediana, pequeña, frente a la competencia. El factor tiempo es todo. A veces se te pasa el momento
y la decisión puede ser totalmente errada. Yo creo que el tiempo en la toma de decisiones es crucial. Yo digo que la fruta tiene que estar madura para poder cosecharlas. Ser empresario, tener empresa, estar en una empresa significa una vida llena de oportunidades para poder seguir adelante. En el ideograma chino, problema tiene dos significados. Junto al problema también está la palabra oportunidad. El reto para nosotros está en ver la oportunidad. Este es el momento de la verdad. Y ese es el momento de la verdad. Ese es el momento de la verdad. ¿Quién de ustedes no ha enfrentado un momento de la verdad en sus empresas? Una situación en la que saben que se juegan la vida del negocio. Lo que queremos transmitirles a ustedes hoy es que hoy como país nosotros estamos enfrentando un momento de la verdad, donde las decisiones que tomemos no solamente van a revelar lo que somos como sociedad, sino que además van a definir nuestro futuro como país, el futuro de nuestros hijos. Y ese momento de la verdad tiene que ver con lo que hagamos o dejemos de hacer en educación. Hemos avanzado en los últimos años, particularmente en los últimos 20 años hemos avanzado, particularmente también en lo que se refiere al acceso, ¿no es cierto? Si ustedes pueden ver ahí en el gráfico de la izquierda, pueden ver que en educación primaria, en los últimos 20 años, hemos llevado el acceso casi a 100%. En educación secundaria también hemos avanzado significativamente y en educación superior tenemos un nivel de acceso a instituciones educativas de educación superior similar a la de los países de la OCDE. Estamos en el promedio de los países de la OCDE. Ahora, ese avance se debe principalmente al aporte o a la iniciativa privada. Ustedes pueden ver en la línea azul se puede observar cómo las instituciones educativas privadas, particularmente en este caso de educación superior, han ido aumentando progresivamente, mientras que las universidades e instituciones educativas de educación superior públicas se han mantenido en términos de alumnos que tienen acceso a esas instituciones. El incremento en la educación superior en cantidad de alumnos se debe principalmente a la iniciativa privada. Y lo mismo sucede cuando hablamos de educación básica. Cuando hablamos de educación básica, se puede observar, igual la línea azul corresponde a las escuelas privadas, que han ido aumentando considerablemente en el tiempo, y hoy las escuelas privadas y las escuelas públicas, por lo menos en Lima, más o menos son un 50-50. Es decir, la mitad de las instituciones de las escuelas privadas, de las escuelas en Lima son privadas. Ahora, la gran pregunta es, en educación, en términos de acceso, pero ¿qué sucede cuando los alumnos llegan a las aulas? Y ahí es donde tenemos el real desafío. ¿Realmente están recibiendo lo que necesitan? ¿Realmente estamos en condiciones de darles educación de calidad? Y es ahí donde tenemos nosotros el gran reto como país. Tenemos que trabajar educación de calidad para todos. Ahora, algunas evidencias de esta trágica realidad. La prueba de PISA, seguramente muchos de ustedes conocen esta prueba. La prueba de PISA nos dice que en la evaluación de estudiantes que tienen 15 años, en 65 regiones y países, nosotros estamos o penúltimos o antepenúltimos, tanto en comprensión lectora, como en análisis matemático, como en ciencias, y además en una prueba que mide la competitividad del sistema educativo, un ranking que mide la competitividad del sistema educativo,
que es el ranking del World Economic Forum, lo que podemos ver es que estamos penúltimos de Latinoamérica y uno de los últimos países del mundo también. Es decir, la brecha es grande, tenemos mucho por hacer. A nivel de maestros, ¿qué maestros tenemos en el sistema? Esta es la prueba del examen de ingreso a San Marcos hace unos años. Y lo que se puede ver es que el promedio de los que postulaban a San Marcos en medicina sacaban como nota en el examen 17. Los que postulaban al examen en educación secundaria sacaban en promedio 7. Esos son los maestros que ahora están educando a nuestros hijos o a nuestros niños. Ahora, estos maestros con déficit de educación básica, básicamente se refleja esos déficits en dos cosas. No alcanzan niveles adecuados en matemáticas básicas, es decir, el 86% de maestros del Perú no alcanzan niveles adecuados en matemáticas básicas y el 50%, prácticamente el 50% de maestros del Perú no entienden lo que leen. Esos son los maestros que están enseñándoles a nuestros niños. Y, claro, por eso no es tan complicado explicar que nuestros niños en segundo grado de primaria obtienen 15% de nuestros niños obtienen el nivel esperado en la prueba de matemática básica, solamente el 15%, 2% en Loreto, 15% en promedio, y que, claro, cuando salen de la escuela en secundaria, 2 de cada 3 alumnos no comprenden lo que leen. Y cuando ingresan a las instituciones de educación superior, por supuesto que las instituciones de educación superior tienen un trabajo mucho más cuesta arriba para compensar esos déficits. De tal manera que cuando los alumnos salen de formarse en instituciones de educación superior y se enfrentan al mercado laboral, sucede lo que ustedes saben, el 80% de ustedes reporta que tiene dificultades para encontrar personal técnicamente competente y calificado. Sin embargo, como hemos visto, un gran problema, que esta es una tragedia, por supuesto, un gran problema trae consigo una enorme oportunidad. Y estamos nosotros en este país con una enorme oportunidad frente a nosotros. Y esa oportunidad tiene que ver con el bono demográfico. Y vamos a entender qué significa eso a partir de algunos gráficos que pueden ser ilustrativos. Miren, en el gráfico de la izquierda pueden apreciar que en el año 1981 nuestra estructura demográfica tenía forma de pirámide, ¿no es cierto? Había relativamente muchos niños para un porcentaje menor de adultos en edad productiva. ¿Y qué generaba eso? Generaba que los hogares tengan una alta carga sobre ellos, que tuviesen que mantener a un montón de niños y que tuviesen una gran dificultad para ahorrar excedentes. Era difícil invertir en educación de calidad en esas circunstancias. Pero la situación está cambiando significativamente. Hoy nuestra pirámide poblacional ya no es una pirámide, nuestra estructura poblacional ya no es una pirámide, se parece más a una copa invertida. Hoy hay un número mayor de adultos productivos que están teniendo menos hijos, que están pudiendo ahorrar un poco más en los hogares. Eso se suma que las mujeres, las mujeres que están teniendo menos hijos también pueden incorporarse más rápido al mercado laboral y dejar de trabajar en el hogar para salir a trabajar fuera. Está incrementando el ingreso de las familias y las familias están teniendo más dinero, más excesos, más ahorros para invertirlos en educación de calidad. Esa es una necesidad de la familia peruana y es casi una exigencia que tenemos sobre nuestros hombros. Ahora, esa tendencia va a seguir durante algún tiempo más. Y en dos gobiernos
solamente en 2 gobiernos. Esa tendencia va a alcanzar su pico. Y vamos a estar en una situación donde nunca en nuestra historia vamos a tener un porcentaje tan alto, relativamente hablando, de adultos en edad productiva que van a tener que mantener a un número menor de niños y a un número menor de adultos mayores. ¿Y eso qué significa? Significa que si hoy comenzamos a trabajar en educación de calidad, cuando llegue ese momento de aquí al 2025, es decir, ahorita, vamos a tener una población de adultos productivos, bien calificados, que puedan educar bien a sus hijos y que puedan ahorrar para su vejez y que puedan, sobre todo, impulsar el crecimiento del país para llevarnos por fin a ser el país del primer mundo que todos soñamos. Pero tenemos que aprovechar esa oportunidad ya. Porque si no llegamos a esa situación en el 2025, cuando pase el tiempo más y estemos en el año 2050, la situación va a haber cambiado significativamente y habremos dejado de aprovechar esta oportunidad. Tendremos adultos no necesariamente muy productivos y no necesariamente muy bien preparados que tendrán que mantener a un número cada vez mayor de adultos mayores como sociedad. Es decir, tenemos una oportunidad de oro hoy ante nuestros ojos. Es una oportunidad que solamente se presenta una vez en la historia. Se nos ha presentado por primera vez en nuestra historia y no se nos va a volver a presentar más. Y entonces, el momento de la verdad es hoy. Hoy tenemos que prepararnos como sociedad para llegar a ese 2025 bien equipados. Y eso implica trabajar por una educación de calidad. Pero ¿por dónde comenzar? ¿Qué significa trabajar por una educación de calidad? ¿Qué palancas tenemos que mover? Bueno, hay un estudio de McKinsey, hecho en el año 2012, en abril del 2012, que básicamente lo que nos ayuda a entender es que hay ciertas iniciativas que funcionan muy bien para trabajar el tema de la calidad en función al nivel de calidad educativa que tenga cada país. Por ejemplo, si un país tiene una calidad educativa muy buena y quiere llevar a su país a un nivel de calidad educativa excelente, hay una serie de acciones que debe emprender. Por ejemplo, en este caso, fomentar los laboratorios de innovación en las escuelas. Pero eso es algo que si uno está en otros niveles, no necesariamente tiene el impacto deseado, o tiene un impacto limitado o nulo. Si queremos llevar el nivel de calidad educativa de bueno a muy bueno, de repente lo que tenemos que hacer es mejorar la autonomía en la toma de decisiones en la escuela. Pero si no estamos ahí y hacemos eso, de repente vamos a tener un impacto limitado o nulo. Tenemos que, entre todas las opciones para trabajar la educación de calidad que tenemos a nuestra disposición, tenemos que escoger las tuercas adecuadas, tenemos que poner el foco ahí y tenemos que conscientemente dejar de hacer algunas cosas para hacer las cosas que tenemos que hacer y hacerlas bien. Y como nosotros estamos en una situación, digamos, más izquierdo de este gráfico, es decir, tenemos la responsabilidad de por lo menos llevar nuestra calidad de educación a un nivel regular. Las iniciativas que tenemos que comenzar a trabajar tienen que ver con lo que ustedes pueden ver a continuación. Por un lado, tenemos que llevar estudiantes a la escuela. Eso ya se ha venido haciendo. Hemos venido avanzando en esa dimensión. El acceso es algo que se ha incrementado. Hay todavía cosas que se pueden hacer, pero el foco lo deberíamos en las siguientes. Por un lado, mejorar la motivación y la base de los profesores. En segundo lugar, gestionar las escuelas eficientemente. Y en tercer lugar, mejorar la información del sistema. Que podamos tener todos nosotros, los que tomamos decisiones, información transparente ahí afuera para nosotros, que nos inviten a escoger bien cuando tenemos que tomar decisiones vinculadas a la educación. En esos tres aspectos es donde nosotros hemos centrado nuestros compromisos. Lo que vamos a hacer tiene que ver con esos tres aspectos puntualmente. ¿Qué cosas específicas? Por un lado, vamos a trabajar con la formación de maestros y hay una serie de compromisos e iniciativas que estamos poniendo en consideración de ustedes vinculados a ese tema. Por otro lado, vamos a hacer que
se comience a mover el carro de la eficiencia en la escuela a partir del desarrollo de directores líderes. Y finalmente, la información y la transparencia del sistema la vamos a trabajar a partir de un observatorio educativo laboral. Esos son los compromisos que ponemos a consideración de ustedes el día de hoy y sobre los cuales nos hacemos responsables. Muchas gracias. ¿Con cuál se cambia? ¿Con cuál se cambia? El verde. Confianza. Y le pregunto a este auditorio, ¿cuántos de ustedes confían? Y parece que no muchos. Y les voy a pedir un acto de confianza a ustedes y les voy a pedir, por acto de confianza, que todos se pongan de pie. ¿Ok? Les pido no converse con su compañero al costado por ahora y que confíen lo que vamos a hacer. Les pido que tomen distancia de sus compañeros, de al costado, hagan distancia también hacia adelante. Muy bien. Pero está un poco desordenado aún el salón. Los alumnos de al fondo, por favor, también les pido que tomen distancia. Ok, quiero que miren alrededor, se detengan a ver quiénes están a su alrededor, en su círculo cercano, en el más lejano, quién está atrás. Ok, ahora quédense de pie y vamos a ir por este lado. Y les voy a pedir a la fila 1, a la fila 2, a la fila 3 que tome asiento. Solamente esas filas, estas no. A los señores expresidentes y padres, estas filas no, solamente este sector. ¿Ok? La fila 1, 2 y 3. También la 4, la 5 y la 6 también pueden tomar asiento. ¿Ok? Y también la 7, 8 y 9. Ok. Ahora, quiero que tomemos perspectiva del auditorio. ¿Quiénes estamos parados? Bueno, acá también estamos sentados. ¿Y quiénes están sentados? ¿Ok? Y tratemos de imaginar que esto es el Perú. Que acá están metidos los casi 30 millones de compatriotas peruanos. Imagínense que ustedes representan un porcentaje de ellos y todos los peruanos estamos acá. Y los que están sentados son los únicos que reciben una educación de calidad. Los que están sentados hoy son los únicos que reciben una educación de excelencia. Solamente 1 de cada 10 peruanos llega a los aprendizajes previstos y recibe la educación que merece. Solamente 1 de cada 10. La pregunta es, esos que están sentados, ¿qué van a hacer por la inmensidad de otros peruanos que no la tienen? Y ahora sí voy a pedir que todos se sienten, porque la realidad es que todos nosotros estamos dentro de ese 10%. Ahora, cuando nos ponemos a pensar en eso y en la profundidad de esa realidad, que no es una realidad de hoy, hace 20 años era exactamente lo mismo. Solamente 1 de cada 10 peruanos recibía la educación que se merecía. Ahora, este problema que lo venimos escuchando y hace muchos años sabemos que tenemos un problema educativo. Pero el tema es que hay un tema estructural. Hay unas raíces estructurales que nos limitan a tener una buena educación. El problema de 9 de cada 10 es la punta del iceberg de problemas estructurales, históricos, inerciales, muy complicados de cambiar. Y muchas veces las buenas iniciativas que hacemos del sector privado o público no resultan en nada significativo porque caen dentro de la inercia y las raíces estructurales que propician esa mala educación. Ahora, ¿cuáles son esas causas estructurales? Esto no es un colegio, esto es el Poder Judicial. Y podríamos asociar el Poder Judicial lamentablemente con corrupción.
Pero la realidad es que según varias fuentes y estudios, el sector más corrupto en realidad es educación y no es justicia. Desde las aulas, desde las direcciones de colegios, las oficinas locales y regionales, el sistema educativo peruano está plagado de corrupción. Y todo lo que hagamos llega a esta raíz dañina de corrupción. Otro es que si uno piensa en uno de los principales bancos de este país y se pregunta cuántos puntos de servicio tiene, probablemente llegue a unos 5.000 o 6.000 puntos de servicio. Y es tremendamente riesgoso y complejo manejar un sector de ese tamaño. Pues el sector de educación no tiene 5.000 o 6.000 puntos de servicio, tiene 90.000 puntos de servicio. Que si bien es una población estudiantil parecida a la de Colombia, tiene 4 veces más escuelas que Colombia. Es complejo manejar un sector así. Esta multiplicación evidentemente es 400, pero 20 por 20 es la cantidad de ministros de educación que han habido durante 20 años. Ustedes se ponen a pensar en los presidentes de sus empresas, los dueños o los CEOs, que durante 20 años cada año cambie uno. ¿Qué implica eso en cuanto a la continuidad de las políticas y de los acuerdos? Pues es complejo con falta de continuidad. Y finalmente, y lo más importante, es que no tenemos los maestros que nuestros estudiantes merecen. Así que las causas estructurales son estas 4. Muy difíciles, muy inerciales, que realmente socavan cualquier buena iniciativa. Ahora, ¿cuál es la más importante? Porque aparte de estas 4 pueden haber 1001 ideas, iniciativas para poder darle un salto cualitativo a nuestra educación. Pero ¿cuál es la más importante? En el estudio de McKinsey previo al que mencionó Jonathan, la conclusión es que por lejos lo más importante es cuán efectivo es un maestro en el aula de clases. Cuán efectivo es con los alumnos en su aprendizaje estos maestros. Entonces, en realidad la clave está en cómo reclutar a los mejores y formarlos de la mejor manera para que atiendan a nuestros estudiantes. Y la pregunta es si lo estamos haciendo. El otro día me fui a hacer unos exámenes al centro de Lima y caminaba por un parque y había un señor lustrabotas y yo estaba con los zapatos un poco sucios. Entonces me senté un ratito y le dije que si me podía lustrar los zapatos. Lo lustró muy bien, se demoró poco tiempo en hacerlo y al final le dije ¿cuánto cuesta? Me dijo $1, lo cual es bien barato en relación si uno se lustra los zapatos en San Isidro, por ejemplo. Le pagué el sol y caminando al Metropolitano sacaba cuentas porque aparte le pregunté cuántos servicios hacía al día y saqué cuentas que un lustrabotas, este lustrabota Williams en el centro de Lima, gana exactamente igual mensualmente que un maestro público. Gana exactamente igual. Y uno diría, bueno, con los años ganaría más. Bueno, en el Perú, en el mejor de los casos, después de 40 años, un maestro público que comienza ganando igual que un lustrabotas, como máximo va a ganar 5.000 soles en 40 años. La pregunta es si hay un incentivo real para que los mejores quieran ser maestros en el Perú. Y como ya escuchamos de Jonathan, también sabemos que no están bien formados, porque los que llegan a las facultades de educación vienen con tremendas brechas de formación educativa. Y peor aún, si uno mira las principales facultades de educación del Perú, las más prestigiosas, solamente forman al 1% de todos los maestros peruanos. Entonces, realmente hay un problema complejo en el reclutamiento y la formación de los maestros. ¿Realmente los peruanos podemos reclutar y formar bien a los maestros? Pues el compromiso hoy es concreto, es real y a eso nos comprometemos. Porque la verdad es que estamos invirtiendo en muchas cosas y como se ve en este estudio, donde analiza varias de las inversiones que se hacen en educación, muy loables, muy buenas, muy interesantes, pero si uno se hace el análisis estadístico, riguroso, científico, si de verdad impacta en la vida de los estudiantes y en su desempeño, estos estudios liderados por el BIT señalan que el impacto que tiene ese tipo de iniciativas estadísticamente es 0 en el impacto en los estudiantes. Entonces, si vamos a invertir, tenemos que invertirlo bien.
y de una manera sabia. Así que si no hay soluciones a los problemas actuales, busquemos nuevas soluciones. Y la primera propuesta que tenemos en el grupo de educación es la formación de maestros. ¿Y cómo los vamos a formar? Pues vamos a enfocarnos en el punto de McKinsey que nos dijo la formación de maestros. Y la idea es llegar a 400.000 maestros, que es el total de maestros en el sector público. Pero vamos a comenzar con los maestros noveles. Maestros que por primera vez pisan un aula de clases en todos los lugares del país, que son tan solo 10.000. Y es un grupo importante porque al ser jóvenes quieren más conocimientos, al ser jóvenes tienen una ventana de oportunidad para poder cerrar ciertas brechas que tienen y adquirir nuevas mentalidades. Así que vamos a trabajar con este público objetivo, una masa crítica de 10.000 maestros noveles. Y un maestro que trabaja en las principales escuelas del país, sobre todo en zonas urbanos marginales y rurales. Ahora, ¿quiénes son los maestros noveles? ¿Cómo vamos a llegar a ellos? Coursera, algunos de ustedes sabrán qué es Coursera. Coursera es una iniciativa que se inició hace 2 años, iniciada por académicos de Stanford, que lo que hicieron es poner los mejores cursos del mundo a disposición de todos gratis. Comenzó con 3 cursos, con una universidad y con algunos pocos alumnos. Hoy día Coursera tiene más de 6 millones de alumnos en convenio con 100 universidades y más de 500 cursos gratis. Así que la propuesta nuestra es hacer un Coursera peruano, aliarlos con las principales universidades peruanas que brinden los mejores cursos por los mejores profesores para meter en una plataforma virtual a esas mejores clases para atender primero a 10.000 profesores noveles y después, quién sabe, llegar a esos 400.000. Y finalmente, no solamente una plataforma virtual como la de Coursera, en alianza con universidades peruanas, sino identificar las buenas prácticas que ya existen en el Perú. Así como en el Perú tenemos todos los problemas educativos, también tenemos todas las soluciones educativas, pero en muy pequeña escala. Así que lo que vamos a hacer es invitar a estas buenas iniciativas privadas y la sociedad civil para poder agarrarlas, empaquetarlas y generar un servicio de talleres a estos maestros que hemos identificado. Así que en conclusión, son una masa crítica de maestros jóvenes en todas las partes del Perú, con una plataforma en alianza con las mejores universidades y los cursos, y finalmente con un empaquetado de cursos y talleres que puedan dar crédito a la calidad educativa. Este proyecto, el primero de este grupo, va a estar gestionado por Enseña Perú, el movimiento de profesionales que contribuye con la educación, en alianza y como equipo del consorcio de Consigna, que integra la Universidad del Pacífico, la Universidad Ruiz de Montoya, Fe y Alegría, la UPC y también USIC. Esta es la primera iniciativa que presentamos en educación con la idea de que ojalá en 20 años no 1 de cada 10, sino que 8 de cada 10 peruanos reciba una buena educación. Hicimos una encuesta gracias a Ipsos donde preguntamos a gente como ustedes si pensaba que esa visión era posible. 90% respondió que sí era posible. Lamentablemente, solo 12% respondió que percibía que el sector privado hacía lo suficiente. Creo que el espíritu de Paracas nos motiva a hacer mucho más. Y dado que somos un país tremendamente bendecido, seamos de bendición para que nuestros compatriotas y cada peruano tenga una educación de calidad. Muchas gracias. Yo quisiera hacerles una pregunta adicional y piensen conmigo un instante, ¿cómo llegamos acá? Obviamente no en carro, ¿no? Pero es este proceso que ha sucedido en cada una de las vidas y las trayectorias profesionales de ustedes, en las cuales, y les sorprendería qué tan similar es las historias de cada uno de ustedes. Una primera cosa es que han estudiado en un centro donde buscaron una formación de calidad. Pero no solo eso, sino que una vez que terminaron eso, entraron a trabajar a una empresa y fueron ganando experiencia, responsabilidad y autoridad en el proceso de crecimiento profesional. Y en un momento determinado se dieron cuenta que necesitaban estudiar
para focalizar lo que ustedes habían descubierto que era su línea de carrera. Hicieron una maestría, algunos otros estudios de especialización. Y en el proceso fueron ganando cada vez más responsabilidad, más experiencia. Tuvieron la ventaja de tener jefes que los ayudaron a tomar mejores decisiones, que los enseñaron, los hicieron crecer en este proceso. Y fueron llegando hasta donde estaban sentados ustedes. Personas con autoridad, personas con responsabilidad, personas que dirigen equipos talentosos, personas que están preocupadas constantemente en el core business y consiguen resultados, porque si no, no estarían sentados aquí. Por eso es que llegamos aquí. Ahora les pregunto, imagínense una corporación que tiene 256 CEOs que se han distribuido el territorio geográfico que tienen que atender. Estos 256 CEOs tienen a su vez debajo suyo 40.000 gerentes, como ustedes. Personas que tienen en su responsabilidad administración, gestión de personal, marketing, relaciones comunitarias, crecimiento de la cultura. Pero que además, aparte de todas esas acciones, tienen sobre sus hombros la responsabilidad absoluta del resultado de esa empresa. Y no es que los 40.000 gerentes estén divididos en administración, recursos humanos, marketing. No, es cada uno de estos gerentes tiene en sus hombros cada una de estas responsabilidades. Ahora bien, estos gerentes, con estos CEOs, atienden a 9 millones de clientes todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 3, a 1, a 2 de la tarde, dependiendo de la zona geográfica donde se encuentren. Y tienen que hacer eso todos los días. No es como un comprador que va a comprar jabón en el mercado y que ahí tú tienes un punto de venta, pero digamos, tienes que esperar 15 minutos a que aparezca el comprador. Estos clientes son minuto a minuto exigiéndole a estos gerentes toma de decisiones, resolución de problemas, porque eso es lo que tienen que hacer estos gerentes. 9 millones todos los días, de lunes a viernes. Ahora, pero avancen un poquito más conmigo. Imaginen que estos gerentes tienen que hacer todo lo que les acabo de contar y todo lo que hacen ustedes, pero sin formación. O sea, no tuvieron el privilegio de pasar por el proceso de ir a estudiar específicamente un lugar, a tener cursos especializados para aprender a tomar decisiones. No tuvieron una persona que los acompañó en el proceso, que les enseñó, que estuvo dispuesta a aceptar los errores, porque sabe, su mentor, de que los errores se enseñan. Pero además no tienen capacidades. O sea, el stock de capacidades que ustedes han ido acumulando en el tiempo, estos gerentes no los tienen, desafortunadamente. Y además también no tienen soporte alguno. O sea, la estructura que está alrededor de ellos, es decir, le dan el encargo a la gerencia y dicen, bueno, señor, por si acaso tienes que cambiar los resultados de la compañía. No, pero yo necesito ayuda, tengo un departamento de recursos humanos. No, esa es tu responsabilidad. Ese es tu trabajo. Yo no te puedo ayudar, no tengo capacidad para darte un soporte alguno. Y además, digamos, tienen normas cambiantes y absolutamente interpretables. Ese es el contexto en que se mueven estos 40.000 gerentes, que tienen esta responsabilidad, además, entre sus manos, de que todos los retornos del negocio pasan por estos gerentes. No más arriba, sino sobre estos gerentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Esos gerentes que les mencionaba son cada uno de los directores de escuelas públicas en el Perú. Ellos tienen que enfrentar este contexto día a día, minuto a minuto. Entonces, lo que necesitamos para poder cambiar esta historia es tener directores líderes formados, gente con capacidades como ustedes, gente con un contexto que los ayude a mejorar, con un acompañamiento que los vaya haciendo ser mejores en sus tomas de decisiones, en crear cultura dentro de la escuela para el cambio. Porque de nada va a valer tener intervenciones específicas en ciertas áreas si es que el gerente no tiene la fuerza y el empuje para que eso dé un resultado. El líder que tiene clara la visión, el líder que además va alineando todo para que se logre eso. Los cursos que planteamos en Coursera no van a tener el efecto total que estamos buscando si es que no hay un líder que empuja el tema, que se compre el pleito.
que genera ese movimiento mágico de cambio. Entonces tenemos que formar líderes, directores líderes con capacidad, con modelo de gestión, con instrumentos que le ayuden a gestionar, con un contexto que lo empuje a crecer más cada día. Entonces, lo que hemos pensado es, ¿qué puede hacer este director líder que tenemos en mente? En primer lugar, y fundamental, es mejorar la cultura de la escuela. Una escuela orientada al logro, una escuela a la mejora de los aprendizajes. Y no tener a directores que se pasan 95% del tiempo empujando papeles en trámites administrativos. Y eso es lo que hacen, 95% del tiempo empujando papeles, literalmente. El segundo elemento que queremos traer es que todos los recursos a su disposición, como es un líder y un gestor, orientados explícitamente a los aprendizajes y a la mejora de estos. Si es que un director logra, y hay estudios suficientes para probar de que cuando un director es líder y tiene la orientación y maneja la cultura, lo que sucede es que el impacto directo en los aprendizajes puede ser hasta el 20% de crecimiento. Es decir, como decía Jonathan, estamos en 12,8% en matemáticas. Si es que tenemos un gestor líder como director, puede hacer de que eso se convierta en 38%. Solo con la acción única de un líder, de un director, de un gerente, de un tomador de decisiones con capacidades. El tercer elemento es que obviamente cuando esta persona está empoderada con esta capacidad, va a poder abrir el colegio, esta caja negra de la escuela pública, para que no haya coeficiente de rozamiento para el cambio, de que no haya obstáculos para que el cambio entre y fluya y, orientado con su gestión, vaya a los resultados de aprendizaje. Entonces, lo que nosotros planteamos como iniciativa es un sistema de formación en servicio a directores. ¿Qué características tiene? Es una mesa de 4 patas, ¿de acuerdo? La primera pata de esta mesa es un coaching mensual, que tiene 2 características. A Pep Guardiola, estratégico, líder, que crea conciencia, que construye cultura, que toma decisiones difíciles. Para eso, para cubrir esta primera cara del coaching mensual, vamos a convocar, y ya tenemos comprometido, talento de gerentes con experiencia como ustedes. Personas que puedan dedicarle un tiempo para preparar un curso sencillo de cómo tomar decisiones, cómo solucionar problemas y cómo armar equipos que den resultados. El segundo coaching es Mr. Miyagi, tipo paciente, con experiencia, ¿no? Lija acá, limpia con la otra. Es el senior. Es un director que ha pasado por el proceso de lidiar con la escuela pública y las rayas de la vida le han enseñado y tiene la experiencia. Es un mentor que va a acompañar a estos directores en el proceso de mejorar la escuela. La primera pata. La segunda pata tiene que ver con aprender observando. Uno aprende a gestionar gestionando, pero además viendo modelos exitosos de gestión. Entonces vamos a invitar a todo este grupo de directores a que observen escuelas privadas y públicas de excelencia, que se sienten un día entero a reflexionar y a pensar cómo esa experiencia que yo veo fuera la traigo a mi salón de clases, a mi colegio. Segunda pata. Tercera pata, vamos a darle un kit de herramientas de gestión, porque claro, darle capacidades sin necesidad de darle herramientas para que gestione es un absurdo. Por ejemplo, un director para hacer horarios de clase, lo cual es una cosa tan operativa, la tiene que hacer el director y lo hace con lápiz, papel, regla y una hoja cuadriculada. Se demora más o menos entre 8 y 10 horas para hacer los horarios de clase. Hay software libre en internet que te permite hacer eso en media hora. Hay que darle esas herramientas. Es un kit de supervivencia básica para la gestión. Y la cuarta pata es, ahí trabajamos juntos con Álvaro, y va a haber cursos específicos en el Coursera peruano orientados a la formación de los directores. ¿Quién se encarga de esto? Instituto Apoyo, que tiene 24 años de experiencia en programas de innovación educativa y nos acompañan además en este proceso Innova Schools, Lincos, Fe y Alegría, la Universidad San Pablo, el IPEVA, Apoyo Consultoría y Fundación Deloitte. Esos son los primeros matriculados en el proceso. ¿Cuándo? ¿Cuántos? 10.000 directores focalizados en 3 zonas del país: Lima, Arequipa y Piura, y tenemos como fecha junio de 2014 para arrancar la primera promoción de directores trabajando este proceso.
Tenía 5 años cuando me hicieron esta pregunta. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y yo la contesté con una absoluta contundencia. Yo quiero ser una señorita de supermercado. A los 5 años, esta ocupación me parecía absolutamente glamorosa. Y la gracia, la ocurrencia, me ganó un set completo de supermercado con maquinita registradora que hacía ping, con dinero de papel, artículos de plástico y canastitas para mis clientes. Solo 10 años después, a jóvenes entre los 15 y los 17 años de edad, le hacemos la misma pregunta, pero puesta de esta manera. ¿Qué vas a estudiar? Y esta pregunta ya no va a la casa de una ocurrencia, es una pregunta muy seria, porque ¿qué vas a estudiar? Realmente es, ¿qué ocupación profesional voy a tener en el futuro que me dará grandes satisfacciones personales, que permitirá que tenga independencia económica y que además será el vehículo para mi contribución a la sociedad? Hay muy pocos jóvenes que pueden contestar esa pregunta con la misma contundencia que yo a los 5 años, aun si después uno cambia de vocación. Lo que pasa es que esta pregunta, que es, digamos, parece sencilla, en realidad es bastante compleja. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen familiares, ya sea hijos, hermanos, primos, sobrinos o nietos, que están enfrentando esta gran decisión? Ok. ¿Cuántos de ustedes piensan que la tienen clara? Muy pocos. Lo que pasa es que esos jóvenes poco preparados, desorientados, desinformados, son los que tienen que emprender la ruta de la educación al empleo en el Perú. Y la ruta de la educación al empleo en el Perú está plagada de obstáculos. Es una ruta plagada de obstáculos que pocos pueden emprender y culminar con éxito. El primer problema es el acceso. De cada 100 jóvenes que egresan de los colegios secundarios cada año, solo 35 ingresan a las universidades y a los institutos. Bueno, como dijo Jonathan, en términos de acceso hemos avanzado muchísimo, pero de todas maneras estamos dejando fuera del sistema a muchos jóvenes, ya sea porque no tienen una preparación escolar suficiente para enfrentar estudios universitarios, porque no tienen los medios económicos para solventarlos, o simplemente porque hay un déficit de oferta educativa en donde viven o trabajan. De esos 35 jóvenes, aproximadamente 20 culminan sus estudios. Se nos van quedando en el camino, otra vez, porque no tienen una preparación escolar adecuada que les permita enfrentar las demandas de la educación superior, o porque en el camino cambia la situación familiar y entonces ya no pueden seguir solventando sus estudios, o simplemente porque tomaron una muy mala decisión al momento de escoger su carrera o escoger su centro educativo y se desaniman, se desalientan y abandonan. No sabemos a ciencia cierta cuántos de estos 20 jóvenes tienen una inserción laboral adecuada, entendida como aquellos jóvenes que cumplen a cabalidad los requisitos del mercado laboral. Hay jóvenes que egresan de nuestro sistema con una calidad excelente. Los tenemos representados acá y están en sus empresas. Pero ustedes mismos nos dicen, son muy pocos. La mayor parte de estos alumnos que se van quedando fuera de la inserción laboral lo hacen porque egresan de instituciones educativas que no cumplen con los estándares mínimos de calidad y por lo tanto no los forman profesionalmente. O porque egresan de instituciones educativas que tienen modelos anticuados y no desarrollan en ellos las competencias blandas, como por ejemplo trabajo en equipo, pensamiento crítico, comunicación, que son tan críticas para tener éxito en el mercado laboral. O simplemente porque se gradúan de carreras que están sobresaturadas, donde hay una sobreoferta de profesionales y no logran insertarse adecuadamente. Y la verdad sea dicha, con solo 2 de cada 10 jóvenes peruanos que van a engrosar las filas del capital humano profesional en este país, no la hacemos. El mapa del capital humano que publicó recientemente Perú 21 nos muestra cifras impresionantes de la demanda laboral insatisfecha en este país. Pero no solamente tenemos un problema de brecha laboral, también tenemos un problema de descalce entre la oferta y la demanda. Y esto está mapeado por regiones.
Esto nos pone en serias dificultades para poder llevar adelante y tomar las grandes oportunidades que tenemos. Pero esta no es la única consecuencia de los problemas que enfrentamos en el sistema educativo. Existen en el Perú alrededor de 800.000 ninis. Los ninis son jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y a estos jóvenes que no tienen un gran panorama de futuro, probablemente una alternativa, las pandillas pueden resultar ser la única alternativa que tienen para encontrarle un sentido de propósito a sus vidas. Un sistema educativo que no tiene eficiencia se traduce en subempleo. Sin ciudadanos educados, este país no puede aspirar a fortalecer sus instituciones, no puede aspirar a elegir correctamente a sus gobernantes, no puede aspirar a desterrar la corrupción. Y finalmente, en un país sin educación, estaremos por siempre condenados a tener que implementar programas de asistencialismo a grandes porcentajes de la población, cuando lo que nosotros realmente quisiéramos es que fueran casos muy críticos de personas que no pueden valerse por sí mismas. Bueno, después de haberles contado toda esta historia, espero haberlos convencido de que esta situación no puede continuar, que esta situación tiene que cambiar. Y nosotros estamos convencidos de que sí puede cambiar. Para llevarlos a nuestra propuesta, para influenciar este sistema, voy a mostrarles algunas figuras y ustedes piensen qué es lo que ven en ellas. Esta es la primera. Esta es la segunda. Y esta es la tercera. Probablemente cada uno vio algo distinto. Quizás una nuez, una montaña, el ala de una polilla o una hoja seca. Pero la verdad de las cosas es que todas estas figuras forman parte de una sola. Y como el caso del elefante, el gobierno, las instituciones educativas, el empresariado, los alumnos y sus padres, tenemos esta visión, esta óptica distinta de la realidad de nuestro sistema educativo. Tenemos esta visión parcializada y sesgada de lo que está pasando con nuestro sistema educativo. Y cada uno de nosotros tiene una opinión sobre cuáles son las soluciones y solamente estamos viendo una parte del problema. Es así que estamos ahora en una situación muy complicada, donde se pretende intervenir este sistema con reglas y reglamentos y controles burocráticos con la intención de corregir este sistema. Un sistema que a todas luces está beneficiando de una sana competencia entre una diversidad de instituciones en un ambiente de plena libertad académica que promueve la innovación. Lo que nosotros proponemos es poner el elefante sobre la mesa para que todos lo puedan ver. Esta solución o esta propuesta está basada en lo que dice el estudio de McKinsey. El estudio de McKinsey de Educación Superior, en la ruta de la educación al empleo, dice que transparentar la información del sistema de educación superior es la acción de mayor impacto positivo para mejorar su eficiencia y su calidad. Nuestra propuesta entonces es crear el Observatorio Educativo Laboral. Ya venimos trabajando en este observatorio, ya lo estamos construyendo. El gestor es el Centro por la Educación de IPAE, Acción Empresarial. Ya tenemos estudios, ya tenemos encuestas, ya tenemos algunas ideas de cómo irlo construyendo con la idea de lanzarlo en mayo del 2014 en el CADE Educación. Este Observatorio Educativo Laboral será un portal web de acceso gratuito que dará información acerca de la calidad del sector de la oferta educativa y las oportunidades de la demanda laboral. En este observatorio, los jóvenes podrán encontrar información acerca de cifras de empleabilidad e ingresos promedio por carrera y por centro educativo. Podrán encontrar información acerca de las carreras de mayor demanda y, en general, información que les sea útil para que en el momento que tienen que tomar esa decisión tan importante en sus vidas, lo hagan desde una posición informada, alineada con sus intereses y con la realidad de su situación. El compromiso con la transparencia no es fácil, porque ser transparente significa ser vulnerable, es mostrar quizás a ciertos aspectos de ti mismo que tú no quieres mostrar o que otros vean. Pero ya hemos logrado que universidades e institutos que están listados acá, todas pertenecientes a los gremios de FIPES y ASISTE, se comprometan en colaborar y en abrirse para hacer que este observatorio educativo laboral sea posible. Pero con ellos no es suficiente. Necesitamos que ustedes también se comprometan con nosotros.
El Observatorio Educativo Laboral tiene varios objetivos. Básicamente, remover los obstáculos de la ruta de la educación al empleo. Lograr que más jóvenes egresados de colegios puedan ingresar al sistema educativo y lo hagan mejor preparados y mejor informados. Lograr que las instituciones educativas se enfoquen en mejorar la calidad, entendida como la eficiencia de sus egresados en el mercado laboral. Lograr que ustedes, los empresarios, se involucren con nosotros, los que estamos en el sector de educación, para lograr mejorar la calidad del sistema y la inserción laboral de estos chicos. Y finalmente, lograr que el gobierno tenga un rol promotor en lugar de un rol controlador. Eso es lo que pretendemos hacer con nuestro Observatorio Educativo Laboral. Y la verdad de las cosas es que lo podemos hacer porque en el fondo todos queremos lo mismo. Todos queremos que no importa lo que cualquier niño peruano sueñe en ser cuando sea grande, que la ruta a sus sueños no esté plagada de obstáculos, sino de oportunidades, de incentivos y de apoyo. Porque lo que todos nosotros necesitamos es que exista, que se pueda en muy corto tiempo elevar a 50% el número de jóvenes que pueden aspirar a vivir un día glorioso de graduación y estar preparados para enfrentar el mundo laboral. Y porque lo que nosotros todos sabemos es que solo con educación el Perú y la marca Perú podrá ser un símbolo de prosperidad, de desarrollo y de bienestar para todos los peruanos. Gracias. Hoy tenemos una oportunidad única para hacer el cambio más importante que podemos hacer en nuestro país. No la podemos dejar pasar. Como explicó Jonathan hace un momento, el bono demográfico se presenta una sola vez en la historia de un país y hoy se nos presenta a nosotros. Esos ciudadanos que dentro de 2 gobiernos van a estar en edad productiva son hoy jóvenes y en su gran mayoría jóvenes optimistas, entusiastas, con muchas ganas de trabajar, de salir adelante y de sacar al Perú adelante. Tenemos la obligación de darles una formación de calidad que los convierta en ciudadanos productivos, que sean los que lleven a Perú a dar el siguiente paso. Nosotros en el grupo de educación estamos asumiendo compromisos importantes para formar a esta creciente demanda por educación. Entre los compromisos están, en primer lugar, la inversión. Vamos a continuar invirtiendo en el desarrollo de colegios, institutos y universidades para formar adecuadamente a este creciente número de estudiantes. En segundo lugar, importantísimo, incorporar mucho más la tecnología como parte integral de la formación que brindamos a nuestros alumnos. Eduardo Hoschen nos explicaba hace unos momentos los muchos beneficios que se pueden lograr con la capacidad que nos da la tecnología hoy para difundir masiva e interactivamente el conocimiento. Y la verdad es que en el sector de educación no hemos sido muy rápidos en adaptarnos a todos estos cambios. Y ese es un proceso que tenemos que acelerar. Imagínense, por ejemplo, cuánto se beneficiarían todos los estudiantes del país si todos ustedes compartieran sus casos de éxito en sesiones digitales distribuidas a todos los centros educativos del Perú. Ahora, pero el compromiso más importante, como lo hemos venido repitiendo, es el de la calidad. Es imperativo que la calidad de la educación en el Perú mejore. Es imperativo que les demos a estos jóvenes la calidad de educación que merecen. Y las 3 iniciativas que hemos visto son un paso importante para mejorar esa calidad. Sin embargo, deben ser solo el inicio de un proceso continuo en el que todas las instituciones educativas tenemos que estar comprometidas. Las instituciones que formamos parte del Grupo K de Educación ciertamente lo estamos. Entonces son compromisos importantes que estamos asumiendo como instituciones y empresas privadas de educación. Sin embargo, como hemos visto ya repetidamente, la situación es sumamente compleja e involucra a muchísimas personas y por lo tanto, solos nosotros no vamos a poder emprender la gran mejora que necesitamos. Toda la sociedad tiene que involucrarse y participar activamente en el cambio. Esto incluye a profesores, directores, padres de familia, al Estado, que juega un rol muy importante en la educación en el Perú. Sin embargo, el grupo del que es importante hablar hoy día, obviamente, es el grupo de todos los que estamos aquí hoy, el grupo de todas las empresas del Perú. El rol de las empresas peruanas en la educación es fundamental,
Es esencial que las empresas participen mucho más activamente en este proceso de mejora de la educación. Hemos visto en la encuesta que presentó Álvaro que ustedes están de acuerdo, el sector privado no participa lo suficiente. Bueno, es el momento de comenzar a participar más. Todos sabemos que el recurso más importante con el que puede contar una empresa, con el que cuenta un país, es su gente. Entonces tenemos que comenzar a invertir de verdad en el desarrollo de este gran recurso. Como la mayoría de ustedes, hasta hace un año yo no participaba directamente en el sector de educación y veía los rankings de educación, la situación como un problema enorme para el país, como una gran frustración, pero como un problema que le correspondía a otros resolver. Piensen en cómo nos sentimos cuando la selección peruana no clasifica a un mundial por enésima vez. Viene la frustración, viene la molestia, viene la queja y finalmente decimos, alguien tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Con el agravante de que muchas veces nos indignamos más por el fútbol que por la educación. Y eso, a pesar de que nos va mejor en fútbol que educación, como podemos ver en los rankings, en la comparación del ranking FIFA con el ranking PISA. Pero volviendo a la educación, cuando vemos estos rankings, o por lo menos cuando yo los veía al no estar participando directamente en la educación, la primera pregunta que se me venía a la mente era, ¿qué esperan para arreglar este problema? ¿No? ¿Qué esperan otros? ¿Qué esperan ellos? Después de un año en el sector, ya estoy viviéndolo directamente y viendo cómo las instituciones educativas y las empresas vivimos en dos mundos paralelos que se cruzan muy poco y que mantienen una gran distancia. Es imperativo que acordemos estas distancias. Estando en el sector me doy cuenta de que es muchísimo lo que las empresas privadas pueden y deben hacer por la educación. La pregunta no es qué esperan, la pregunta es ¿qué esperamos todos para aprovechar esta oportunidad? Me imagino que todos estamos de acuerdo con que esta debe ser la pregunta. Ahora, también me imagino que muchos de ustedes están preguntando, bueno, pero ¿cómo hago para involucrarme? No es tan fácil, no conozco tanto el sector. Y hoy les hemos dado una muy buena respuesta y un buen punto de partida. Son las 3 iniciativas que acabamos de ver. Esas 3 iniciativas son el programa de formación de maestros que presentó Álvaro, el desarrollo de directores líderes que presentó Paul y el observatorio educativo laboral que presentó Mariana. Estas iniciativas no van a tener éxito si no participan ustedes activamente. Su participación es clave para que estas iniciativas cumplan sus objetivos. Pero no solo eso, ustedes también se van a beneficiar significativamente al participar activamente en estas iniciativas. En primer lugar, porque van a comenzar a conocer mucho mejor el sector de educación, algo que es urgente. Hoy hemos dado un vistazo a algunas cifras, a algunas realidades del sector de educación, pero es mucho más lo que se puede conocer viviendo el sector. Y es importante que las empresas del Perú conozcan la complejidad y conozcan lo mucho que se debe hacer en todas las dimensiones para mejorar la educación en el Perú. Con ese conocimiento, las empresas deben participar mucho más activamente en el debate público sobre educación. Este es uno de los sectores más regulados del país y es un sector en el que en los últimos meses se han venido debatiendo y promulgando normas de mucha importancia para el sector y, por lo tanto, para el país. Es fundamental que las empresas del Perú, los gremios, todos ustedes, tengan una opinión clara y bien formada sobre este debate y que hagan conocer esa opinión, ¿no? ¿Qué opinarían ustedes, por ejemplo, si para sacar un nuevo producto o servicio al mercado tuvieran que pasar por un trámite que durara de 2 a 3 años y que no hubiera certidumbre alguna de cuándo van a poder completarlo? Y además, una vez completado ese trámite, si tuvieran un tope máximo en el número de clientes al que le pueden vender ese producto o servicio. Bueno, eso ocurre hoy con los institutos tecnológicos del Perú. Y si se llegara a aprobar la ley universitaria o el proyecto de ley universitaria que hoy se discute en el Congreso, comenzaría a pasar también con las universidades. ¿Cómo reaccionarían si se publicara una norma que los obligara a seguir brindando un producto, brindando un servicio o vendiendo un producto a clientes que les dejan de pagar? Las instituciones educativas estamos obligadas a eso. ¿Se imaginan los titulares si es que súbitamente apareciera una norma que prohibiera el desarrollo de nuevos centros comerciales en el Perú por los próximos 5 años? O edificios residenciales, o centrales hidroeléctricas, o clínicas, restaurantes. Sería una locura, ¿no es cierto? Bueno, se publicó hace unos meses una moratoria que prohíbe la creación de nuevas universidades en el Perú por los próximos 5 años.
Volviendo a las iniciativas, su participación en el Observatorio Educativo Laboral que presentó Mariana debe ser el punto de partida para un trabajo mucho más estrecho entre empresas y universidades e institutos en el desarrollo del talento de cuya carencia tanto nos quejamos. A partir de este observatorio, todos vamos a poder ampliar la gama de instituciones educativas en las que reclutamos, comenzar a firmar más activamente convenios de prácticas e internados, participar en el diseño de los perfiles y competencias que necesitamos de los egresados, llevar a cabo proyectos de investigación en conjunto. En fin, es mucho lo que podemos hacer trabajando juntos y estas son solamente algunas ideas iniciales. Al involucrarse en el sector, estoy seguro de que con su creatividad vamos a comenzar a descubrir muchas más formas de trabajar juntos. Les recuerdo otra vez las 3 iniciativas que hemos presentado y otra vez les digo, su participación es fundamental en el éxito de estas iniciativas. Y les pido que no esperen hasta el lunes cuando estén en sus oficinas para comenzar a pensar en cómo me involucro o en cuál iniciativa o para expresar su interés. Comencemos ahora mismo. Entonces, yo sé que al inicio, en la mañana, nos pidieron que no usemos nuestros celulares porque pueden interferir con los sistemas de sonido, pero este asunto es tan importante que creo que podemos permitirnos romper por unos segundos la regla. Entonces, les pido a todos que saquen sus celulares y los que los tengan apagados, que por favor los prendan. Entonces, ya con los celulares en mano, les pido que por favor nos escriban a este correo, compromiso@ipae.pe. Y lo único que tienen que poner es en la línea de asunto la palabra educación. Nada más. No tienen que pensar en qué iniciativa, no tienen que poner ningún dato, nada. Solo escriban a compromiso@ipae.pe, educación. Eso nos va a dar la primera base de saber quiénes realmente están interesados en participar. Les vamos a escribir de vuelta, vamos a preguntarles en qué iniciativa, vamos a comenzar a ver cómo trabajamos juntos en sacar este gran proyecto adelante. Muchas gracias. Bueno, simplemente quiero decirles que es el momento de la verdad y comencemos a trabajar hoy mismo. La foto. Felicitaciones. Muchas gracias a Luis Bustamante Belaunde y a todo el equipo, a Mariana Rodríguez, a Jonathan Golergan, a José Antonio Rosas, a Paul Neira, a Álvaro Hensler. Ustedes han visto, no se trata simplemente de mostrar el elefante, como dijo Mariana, sino además de ver cómo hacemos que ese elefante corra. Hay aquí medidas concretas, hay aquí compromisos concretos de jóvenes empresarios preocupados por la educación y que luego tendremos que ir justamente midiendo el avance de estos compromisos. Creo que el aplauso de ustedes y ese aplauso de pie es el compromiso que todos tenemos con la educación. Queríamos agradecer a Claro por el coffee break de la mañana, sin el cual no hubiéramos podido llegar a esta hora. Y los invitamos a todos al almuerzo que va a ser ofrecido por la empresa Bacus. Los esperamos de regreso a las 3:15 de la tarde y los dejamos con esta maravillosa visión de Paracas. Ojalá que se puedan contagiar con el espíritu de Paracas.